¿Cómo están, amados? Buenas tardes. Así, de una vez ya tienen en pantalla al abogado Jairo Hernández, abogado especializado en inmigración, quien siempre hace estas sesiones extendidas para que ustedes puedan ver respondidas cada una de sus inquietudes. Yo sé que hay mucha preocupación por eventos recientes y él va a, con la información, darnos la tranquilidad que estamos buscando, en la certeza de la realidad. Doc, gracias siempre por aceptar esta invitación. No, gracias a ti, Carla. Gracias por ayudarme a llegarle a toda esta gente que necesita ayuda en estos momentos tan grises de la ley, en todos los cambios que están pasando, que prácticamente se siente como que si fuera diario que tenemos algo relacionado con ley de inmigración. Sí, Doc, yo, si me permite, quisiera comenzar por el caso de los médicos, porque ha sido súper viral y ha generado preocupación entre, sobre todo el sector salud, porque ya saben que al menos dos médicos venezolanos han sido detenidos recientemente por autoridades migratorias en Texas. Y esto, como le digo, ha generado preocupación en el sector salud y obviamente en organizaciones de derechos humanos. El primer caso es el de la doctora Rubelis Vivi Bolívar. Ella fue detenida en el aeropuerto mientras viajaba a una cita de asilo, por cierto, en California, junto a su hija, quien es ciudadana estadounidense, a pesar de tener permiso de trabajo vigente. Vive en Estados Unidos desde hace casi 10 años y además fue puesta bajo custodia de ICE, ¿no? Esas son las cosas que a veces el migrante dice, caramba, después de una década, ¿no? Y con permiso de trabajo. Y otro caso es el del doctor Ezequiel Vélez, también detenido días antes en un punto de control en Texas. Según su familia, había ingresado de manera legal al país, estaba en proceso de regularizar su estatus migratorio, fue arrestado igualmente por presuntas irregularidades con su visa. Ambos son profesionales, trabajan en Valle de Río Grande, una región, por cierto, con escasez de crítica de personal médico. Y esto ha incrementado las críticas sobre la detención por el impacto que va a tener ahora en un tema ya del sistema de salud local, porque aparentemente ellos han sido muy beneficiosos para la comunidad en este sentido, ¿no? Y atienden en zonas en las que no necesariamente todo el mundo quiere trabajar. Doc, estos dos casos, tomando en cuenta estos elementos, la supuesta irregularidad con la visa de Bibi y la detención del doctor, que por cierto está casado con un ciudadano estadounidense, si no me equivoco. Doc, ¿qué piensas sobre estos dos casos? Bueno, de verdad que estos casos, Carla, no traen nada nuevo. Estos son casos de personas que tenían un estatus pendiente, o sea, no tenían una aplicación pendiente para llegar a un estatus ya permanente. Y estas personas pueden ser detenidas por ahí. Incluso en el caso de la doctora, ella ni siquiera tenía así como un caso pendiente hacia una residencia permanente, sino que sencillamente estaba sin estatus y con alguna aplicación pendiente, lo cual no han dado todavía toda la claridad de qué es lo que tenía. Pero el punto está en que esto no es nada nuevo. Lo que lo hace distinto es que sí llama mucho más la atención porque estamos hablando de doctores y de que es una de esas carreras que sabemos que son bastante difíciles, bastante necesitadas y por eso es que está recibiendo tanta atención de parte de los medios. Pero en general esto está pasando todos los días, o sea, desde que empezó la administración de Trump, así como pasa con muchos ingenieros en el área petrolera o cualquier otro profesional que está trabajando legalmente, tiene un permiso de trabajo legal en los Estados Unidos y que igualmente puede ser detenido. Así que esto no trae nada nuevo, solamente son un par de situaciones que llaman un poco más la atención. Claro, Doc, en todo caso, había como una expectativa con respecto a que como estamos en año electoral, quizás este tipo de acciones se iban a frenar. ¿Usted cómo lo ve hoy? Es decir, estas acciones, como usted dice que se han repetido, pero se ha intensificado, es decir, hay una intensidad en cuanto a las detenciones de ICE o son casos puntuales. ¿Cómo pudiéramos sacar aquí un patrón como para que la gente sienta si está en esa lista de amenazados con deportación o detención de ICE o no? Ok, de verdad el grupo sigue siendo bastante similar, prácticamente lo mismo. El número general es el que ha cambiado. Ok. Sí, ahora hay muchas menos detenciones. Bueno, no es que es la mitad, pero sí por lo menos una disminución de aproximadamente un 20% de detenciones han disminuido en general. Las personas que tienen más riesgo siempre han sido personas que ya tengan una orden de deportación o personas que tengan algún tipo de récord criminal. Así tengan los cargos aún pendientes criminales, son personas que están en mucho más alto riesgo. Bueno, obviamente también sin excluir a las personas que van a una cita de ICE. Esos son los que tienen el riesgo más alto de todos.
personas que tienen una cita con ICE y se presentan en su cita para hacer seguimiento. Muchísimos de ellos, aproximadamente un 30% de ellos, terminan siendo detenidos. Pero en general lo que ha cambiado es el número, no el tipo de inmigrantes que están siendo detenidos. Así que sí se está bajando, pero no, vamos a decir que no están perdonando a alguien por ser tener algún tipo de cargo especial. Doc, ¿ha habido algún tipo de cambio en las pausas? Ya en la más reciente conversación que sosteníamos, hablábamos de como un levantamiento eh, paso a paso de esas pausas como para terminar de dar respuesta en casos migratorios, ¿no? Si podemos recuperar un poco la información y decirle a quienes nos están viendo qué casos son los que ahora ICE sí ha dado el visto bueno como para seguir adelante hasta dar un desenlace y una respuesta final en los procesos y qué procesos siguen estando en pausa detenidos. Ok, aquí la excepción más reciente es para las aplicaciones, las I-130, que son peticiones familiares. No la 485, que muchas veces se introduce en conjunto con la I-130, sino nada más la I-130, que es la que tienes que demostrar que tú sí eres el familiar de esa persona que estás pidiendo y que esa persona obviamente es elegible para un beneficio, pero no es la residencia permanente aún. Así que esa I-130 ya fue desarrollada incluso para venezolanos y para las personas del resto del mundo. Igual que lo que son las visas de prometido o prometida. Cuando estás trayendo a alguien que está fuera de los Estados Unidos y estás trayendo a esa persona para acá con una visa específicamente para que se casen. Esas dos fueron liberadas, así que sí están siendo procesadas para todo el mundo. Para lo que es asilos tienen su pausa específica. Y aquí, en cuanto a la mayoría de las personas que nos siguen y nos están viendo, que son venezolanos, para los venezolanos todavía la pausa general de todo tipo de aplicación continúa, menos para la I-130 y las peticiones de prometidos o prometidas. Y los asilos siguen estando trancados definitivamente. Así que lo único que ha cambiado es I-130 y peticiones de prometidos o prometidas. Doc, siempre se ha conversado en este programa sobre las deportaciones y cómo han utilizado un tercer país como para materializarlas, ¿no? Y habíamos estado hablando hasta de África en algún tiempo, también de Ecuador, y yo le presentaba el caso de un exalcalde venezolano de Mérida a quien le habían dicho que su orden de deportación lo obligaba a terminar como destino final allí en Ecuador, pero ahora estamos viendo las deportaciones a Costa Rica. Aquí en verdad, ¿qué es lo que está cambiando en este sentido? Porque, bueno, obviamente los primeros inmigrantes deportados allí a Costa Rica, tras ese acuerdo al que llegaron ellos como país con Estados Unidos, estamos hablando de las primeras 25 personas extranjeras. Una de ellas es costarricense, fueron deportados desde aquí, obviamente, y eso ya lo dice, lo está manejando la propia Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica. Esta medida es parte de ese acuerdo entre ambas partes, eso lo suscribieron el 23 de marzo, si no me equivoco, y en ese grupo se les vio arribar allí al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Alajuela, eso es en San José, y son ciudadanos de Guatemala, de Camerún, de Honduras, India, China, Albania, Kenia, Marruecos. No he visto allí venezolanos porque evidentemente los aviones están llegando a la propia Venezuela. Pero esto del tercer país, ¿cómo se está manejando en corte? Si hay demandas, ¿cómo lo están viendo quienes defienden los derechos de los migrantes, Doc? Ok, de verdad el impacto más fuerte que está teniendo tiene que ver es con los procesos en corte, no Ok. con las deportaciones físicas específicas. Porque en lo que son deportaciones físicas a esos países, de verdad que eso va bastante lento. En el caso de Costa Rica, estaban reportando de que 25 personas llegaron a Costa Rica. Y el plan es que sean 25 personas por semana. Ese número no es significante para la cantidad de millones de inmigrantes que estamos hablando acá en los Estados Unidos. Pero lo malo está es cuando estos tratos que tiene el gobierno de los Estados Unidos con un tercer país son usados para poder negarte un caso en la corte o para no permitirte aplicar por asilo, por ejemplo, que es el caso que se está usando mucho con Ecuador, de que había un acuerdo entre Estados Unidos y Ecuador, no simplemente para deportar físicamente personas a Ecuador, sino para que Ecuador recibiera a aplicantes de asilo. Entonces, esto se está usando como un argumento para que el juez no te permitiera aplicar por asilo aquí en los Estados Unidos, sino que te diera una orden de deportación inmediata para que tú fueras y aplicaras por asilo en Ecuador.
Ese sí es el verdadero peligro, lo que sí estaba afectando demasiados casos en las cortes, miles y miles de casos. Solamente que por ahora se le puso una pausa a eso. ¿De dónde viene la pausa? ¿Cuál fue el razonamiento? Todavía no hay ninguna información oficial. Lo que se puede predecir es que seguramente llegaron a algún límite que tenía el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, con Ecuador, en la cantidad de personas que podían enviar a Ecuador para aplicar por asilo. Y ya llegaron a un tope de ese límite y ya el gobierno sabe que ya no puede seguir pidiendo esto porque llegó a ese límite muy rápido. Así que son cosas que tienen por ahora secreto los Estados Unidos de no especificar el por qué fue que los fiscales detuvieron estas peticiones que le estaban haciendo a los jueces. Pero en el tiempo que se estuvo haciendo, las negaciones de asilo estaban siendo en números bastante alarmantes. Hasta un 90% aproximadamente de los casos en los cuales el fiscal pedía esta orden de deportación, se le daba la orden de deportación al emigrante. Ok, aquí hay una pregunta de Codazzi. Dice, en una entrevista de I-485, ¿es necesario que mi partida de nacimiento sea apostillada? Soy de Venezuela, dice. No, no tiene que ser apostillada. Sí deberías mostrar la traducción adecuada, con los procesos adecuados, pero no tiene que ser apostillada. Mire, Doc, otra de las cosas que había sucedido en este tiempo reciente, ya voy contigo, Arelis, es que el ex jefe de inteligencia, un ex jefe de inteligencia de Brasil fue arrestado por ICE, ¿no? Aquí en Estados Unidos. Y lo que dice la noticia es que la agencia, bueno, la agencia en su propio sitio web, por cierto, ayer, después que huyera de Brasil en septiembre tras una condena por conspirar en un intento de golpe de Estado junto a, supuestamente intento de golpe de Estado junto a Jair Bolsonaro. Este ex inspector de la Policía Federal fue sentenciado a más de 16 años de prisión por su participación en ese plan del que lo acusa el gobierno de Lula para revertir la victoria electoral de Lula da Silva y fue detenido aquí. Estos casos que son de alto perfil, ¿no? ¿Cuál es su primera reacción a un caso como ese, Doc? Que lo Bueno, haya detenido además ICE. por ser un caso de alto perfil no me preocupa mucho, porque la razón por la cual ICE está tomando estas acciones es porque por lo menos hay suficiente sospecha de que esta persona sea un peligro para acá, para los Estados Unidos. Pero con lo que son, por ejemplo, para compararlo con casos similares de Venezuela, siempre y cuando no sea un caso de alto perfil, ICE hasta el momento no ha mostrado ninguna tendencia especial en ir a buscar a personas que estén siendo acusadas por algún delito en Venezuela, por ejemplo. Así que, repito, esto es Ok. un caso de alto perfil, así que ya el gobierno tiene como que su decisión ya preestablecida de que si es una persona que sería de un bien o un mal para los Estados Unidos, y es normal de que le pongan un poco más de atención y lo vayan a detener específicamente. Pero para casos similares que no sean, pero que no sean de alto perfil, no creo que sea aquel gran peligro para los inmigrantes. Ok, lo digo es porque en todo caso hay más coincidencia entre el gobierno de Trump y el gobierno de Jair Bolsonaro que con el de Lula da Silva, ¿no? Y este es un funcionario de Jair Bolsonaro. Sería alguien quien habría estado en el gobierno de Jair Bolsonaro, ¿no? Y lo que a algunos le ha preocupado es que aunque sea perfil opositor, perfil relacionado con el cartel, si es con el cartel, a mí me parece perfecto que los detengan, pero en el caso de algún tipo de confusión, ¿no ha habido para usted una conexión entre las acusaciones que tienen personas que probablemente han pedido asilo en Venezuela y una orden como para detenerlos aquí en los Estados Unidos? No, hasta el momento no, con casos de bajo perfil o Ok, casos regulares, digámoslo de esa manera. Porque un caso de alto perfil, así las acciones superficialmente se vean más simpatizantes con el gobierno de los Estados Unidos. Por ejemplo, alguien que haga un intento de golpe de Estado en contra de Maduro en Venezuela. Obviamente yo sé que Maduro está capturado, pero imagínate ese caso hipotético. Algo ajá. de tan alto perfil, sí, seguramente llamaría la atención de ICE como para que esa persona sea detenida acá. Aunque Estados Unidos odia a Maduro, igualmente es una persona que intentó un golpe de Estado. Así que Ajá. llama mucho más la atención para las inteligencias de acá de los Estados Unidos. Pero algo de que estamos viendo en los casos regulares de cualquier persona que se haya levantado en contra del gobierno venezolano, de que esté sufriendo algún tipo de efecto negativo aquí en los Estados Unidos. Por eso, no he visto eso como un patrón para nada y tenemos miles de clientes y no hemos visto ese tipo de situaciones. Aquí Arelis le pregunta, ¿con residencia condicional y permiso de trabajo vigente también hay riesgo en los aeropuertos? No hay un riesgo significante. Obviamente, cada caso es distinto. Puede ser que tu caso tenga algún tipo de problema especial, pero simplemente porque tengas una residencia permanente
y estés cambiando ahorita de los 2 años a la aplicación por 10 años de tu residencia permanente y tengas esta extensión automática, eso no causa ningún tipo de riesgo significante. Hasta el momento no hemos visto problemas con ese tipo de casos y el permiso de trabajo, aunque lo tienes, de verdad no es necesario porque ya la residencia permanente sirve como permiso de trabajo. Así que no, todo se escucha bien por encima. Obviamente tienes que siempre consultar con un abogado en caso de que tu caso específico tenga algún problema. Doc, le están preguntando por lo de la ciudadanía, me imagino también es por las pausas que ha habido, ¿no? En las decisiones como para poder juramentarse, etcétera. Sí, definitivamente en eso sí estamos viendo muchas personas con residencia permanente que están teniendo dudas acerca de cuál sería el siguiente paso. Porque incluso hay personas que se les está venciendo su residencia permanente de 10 años y ya estaban contando que para el día de hoy iban a ser ciudadanos americanos. Y debido a esta pausa, entonces obviamente no les ha llegado su entrevista a la ciudadanía. Así que, bueno, menos mal que muchos residentes reciben una extensión automática cuando aplican para la ciudadanía, pero de todas maneras, en muchas situaciones es recomendable simplemente renovar tu residencia permanente al mismo tiempo que estés aplicando para la ciudadanía. Así que sí, ahorita hay mucha incertidumbre acerca de esta transición de residente permanente hacia ciudadano. Doc, también hay algo muy importante que ha pasado y es que a partir del 2027, las personas quienes residan en el estado de la Florida verán reflejado su estatus migratorio de forma directa allí en la licencia de conducir. Esta medida busca facilitar la verificación del estatus legal por parte de las autoridades y reforzar los controles de identificación en el estado. Y lo que dice la noticia es que la disposición va a aplicar tanto para nuevos solicitantes como para quienes renueven la licencia y forma parte de una serie de cambios que van a estar impulsando por el estado, de parte de las autoridades del estado, para regular la identificación de residentes. Dependiendo del estatus migratorio, pues la licencia podría incluir obviamente anotaciones específicas o restricciones. Ya el Real ID era como un filtro. De alguna manera se pone a ver y el tener la estrellita, o yo soy ciudadana de los Estados Unidos, pero no sé cuál es la diferencia, pero entiendo que en la licencia de quienes no tienen un estatus no aparece la estrellita y ahora no es solo que tengas la obligación de poseer un Real ID. Es que en todo caso allí van a decir, no sé, si eres residente, que en específico van a decir yo solicitante de asilo, es decir, ¿cómo espera usted que se refleje allí el estatus migratorio? ¿Y qué representa esto para usted si es un riesgo adicional para los migrantes? Sí, definitivamente es un riesgo adicional para los inmigrantes. ¿Cómo va a aparecer específicamente? Eso no ha sido indicado todavía en la regulación. Lo que seguramente va a pasar es que va a decir americano o no americano, o sea, ciudadano o no ciudadano. De que vayan a entrar en los detalles de quién tiene estatus comparado con estadía legal, que son dos cosas distintas, no creo porque eso va a causar toda una locura de confusión. Es algo bastante complicado como para que el DMV vaya a llevar tracking, o sea, va a poder llevar records de quién está en un estatus pendiente, quién tiene un asilo, quién tiene TPS o algo por el estilo. Seguramente va a ser ciudadano o no ciudadano. Y ellos también están argumentando de que esto es para tenerle más control a la hora de las votaciones, para que las personas que no sean americanas que no puedan votar, que obviamente siempre ha sido así. Así que sería más consistente con este propósito de que el ID solamente diga de que es ciudadano o no ciudadano para que se haga mucho más fácil a la hora de las votaciones. Pero no creo que vayan entre tantos detalles en qué es lo que va a decir ahí. Eso sí, ¿qué tipo de problemas va a traer esto? En general, sí veo muchos problemas de discriminación claramente. Y va a ser primero con los estados que sí colaboran con ICE a la hora de reportar un inmigrante. Es que van a haber muchas personas que son detenidas, o sea, que son paradas en una luz roja o algo por el estilo por un policía y que al ver de manera tan clara que dice no ciudadano, entonces pueden hacer un reporte a ICE como para que ICE pueda chequear si es que esta persona tiene el estatus legal o no en los Estados Unidos. Aparte también de que hay problemas de privacidad. ¿Okay? Esto de que si uno está aquí con estatus, no estatus, soy ciudadano, soy residente, es algo más a nivel privado y no algo que debería ser totalmente público para cualquier persona que pueda ver tu ID. Así que sí veo bastantes repercusiones en cuanto a acciones hacia los inmigrantes, pero bueno, esperemos a ver si es que esta ley no llega a ser bloqueada por una corte federal. Era por tradición, los asilos tardan años en recibir una respuesta, ¿no? Si una persona está inconforme, siente que el expediente no está completo o quiere refrescar el caso, ¿lo puede contactar a usted para que le dé una segunda opinión? Absolutamente sí.
Eso es lo que llamamos nosotros reforzar el caso. Tengan una consulta para ver si es que qué tanto hace falta reforzar un caso. Si tienes una cita que se esté aproximando de una entrevista de asilo, o así no tengas una entrevista y simplemente no quieras que te agarren no estando preparado para esa entrevista. Contáctanos porque sí estamos ayudando a muchas personas en esos procesos. Y si una persona, por ejemplo, fue detenida, también lo puede contactar desde la cárcel. Y si necesita, por ejemplo, una cita de emergencia, le puede escribir un DM, por ejemplo, a la cuenta de Instagram, a abogado Jairo Hernández, y allí le responden y quizás le abren un espacio para atender la emergencia como emergencia. Sí, aquí somos 9 abogados, así que sí, tenemos abogados disponibles para poder tomar consultas que son de hoy para hoy. Obviamente, cuando la persona nos contacte, tiene que decir que es una situación de emergencia y que necesita una consulta de hoy para que se la puedan dar así de rápido. Y sí, puede ser una persona que esté detenida. Lo más recomendable es una persona que no esté detenida, o sea, un familiar que llame a la oficina diciendo, mira, mi primo, mi hermano, etcétera, lo detuvieron hoy, así que por favor necesito hablar con un abogado hoy mismo. Y en la gran mayoría de los casos, ese mismo día puedes hablar con un abogado. Doc, aquí le pregunta Mariela, abogado, ¿qué le recomienda a quienes van a corte pronto? ¿Pueden ir detenidos en ese momento? Bueno, por suerte en estos momentos las detenciones en corte han sido pausadas. O sea, no están deteniendo personas en corte. Siempre fue un número bajo. El porcentaje siempre fue bastante bajo. Claro, un porcentaje bajo, pero que llamaba mucho la atención por lo injusto que era. Pero al fin y al cabo siempre fue un número bajo. Ahora ese número bajo pasó prácticamente a cero. Eso es temporal. No sé si se va a quedar así permanentemente, pero por ahora se detuvieron todas esas detenciones en las cortes. Doc, también le están preguntando que si les recomienda unirse a una demanda contra inmigración, que hay alrededor de 20 ya. Sí, ya hay bastante. En estos casos, una firma como la mía no se introduce en ese tipo de demandas porque ya hay organizaciones profesionales que han estado haciendo esto por décadas y décadas. Como por ejemplo los que ayudaron a la Alianza del TPS a ganar parte de todo el argumento del TPS son organizaciones como esa, que han estado desde los 1960 luchando por derechos humanos. Así que ellos son muy, muy profesionales en cómo hacer ese tipo de demandas. Y la mejor manera de hacerlo es apoyándolos, dándoles algún tipo de donaciones. Esta firma siempre le ha dado donaciones a esas organizaciones para que puedan seguir luchando por los derechos de los inmigrantes de una manera así más amplia, general. Mire, Doc, aquí Angélica dice, quiero viajar por carretera y tengo una petición de mi esposo americano pendiente, afectada por la pausa, solo tenía TPS, ¿puede ser detenida? Ella pregunta eso. Okay. Del verbo poder, sí pueden detenerlo. ¿Qué tan probable? Es poco probable. ¿Okay? Eso es lo importante de saber, que es poco probable, pero sí, el riesgo está ahí. Depende si hay algún tipo de operativo, depende en qué estado estés, pero los riesgos son bajos, pero sí te pueden detener ahorita con tu petición de esposo pendiente. Bueno, lo digo porque uno de los doctores detenidos en Texas, su esposo es americano y tenía TPS, es decir, me suena como una circunstancia parecida, iban por carretera de lo más felices porque creo que se estaban mudando y bueno, se encontraron con esta... Sí. Hay momentos que la suerte no está de tu lado definitivamente, aunque las probabilidades sean bajas, te tocó a ti, así que la gente siempre está al tanto de eso. Yo sé que aunque a usted no le gusta dar malas noticias, le gusta ser realista y no es que usted obviamente desee que eso le pase, pero se lo tiene que advertir a ella, ¿no? Ahora, a Mariela. No, es tratar de hacerlo lo más preciso que se pueda, no ocultarlo y ponérselo bonito, pero tampoco exagerarlo. Así que hay personas que están diciendo que no viajen, que no, porque los riesgos son muy altos y yo, páralo ahí, un momento. En las detenciones del puerto no está llegando ni siquiera al 1%. No estoy diciendo que ese 1% no sea significante. Si te pasa a ti, créeme que para ti va a ser bien significante. Entonces, lo importante es que la gente esté bien informada para que puedan tomar decisiones con un cálculo de riesgo de qué es lo que van a hacer. Qué tan importante sea el viaje es uno de los factores más relevantes. Si va a ser por una tontería de una fiestica que tienes, tal vez no, quédate en tu casa. ¿Por qué vas a estar arriesgando ese 1%? Pero hay situaciones que son demasiado serias, que la familia lo necesita de una manera más urgente. Aquí es cuando la gente tiene que saber cómo es la realidad, como para poder tomar una decisión. Así que ahorita en este caso, para este viaje terrestre, los riesgos son bajos, pero sí te pueden detener. Doc, aquí le pregunta a Benny, ¿quién determina que se vaya a Costa Rica? ¿El juez, el fiscal, si eso se puede apelar y cuáles son las bases legales para esa decisión? Hay dos maneras. Que ya en la corte se decida a qué país te van a deportar, que eso es normalmente lo que ocurre, pero también está la alternativa de que ICE no tenga dónde deportarte y pueda poner algún razonamiento de por qué a ti te va a mandar a Costa Rica y que te mande a Costa Rica. Así que se puede hacer de las dos maneras, pero normalmente lo sabrías desde el principio cuando te den la orden de deportación.
Mira, Doc, aquí le dicen que si cuida el límite de velocidad va a estar bien. Es decir, ahí también lo dice Arelis. Es decir, también quizás una recomendación adicional a tener un abogado, a estar consciente de los riesgos que hay, también es cumplir las leyes de tránsito como para no exponerte todavía más a Exactamente. que, Ya, porque hay más, pudieran, más importante lo de cumplir con las reglas bien que el mismo abogado. Número uno, portarse lo mejor que se puedan portar. De verdad, cualquier cosita que vayas a cruzar, esas líneas grises que uno dice, ¿será que lo hago o no lo hago? Mejor no lo haga. Trata ahorita de comportarte lo más que puedas para evitar este tipo de reportes a un oficial de ICE. Y bueno, si está bien, si te detienen, aquí es cuando deberías estar buscando abogado, pero sí, aportarse lo mejor que se pueda, a respetar ese límite de velocidad, pero tampoco sin verte de una manera tampoco tan sospechosa. Porque esto es lo que me molesta muchas veces acerca de respetar el límite de velocidad. Hay veces que estás en una carretera donde el límite son 50 millas por hora y todo el mundo va a 75. Y si tú vas a 50, entonces llama demasiado la atención. Un policía viene y empieza como que, ¿y esto por qué va tan lento? Así que llévalo de que no estés corriendo más de lo que deberías. Así de sencillo. ni tampoco más lento de lo que debería. Exactamente, tampoco más lento lo debería porque pueden detener por manejar muy lento. Ha pasado. Pero, ajá, perdón, Doc, pero no es que el ICE dice, "Ah, para ver qué carro voy a tener hoy". No, quizás sí te detiene por una infracción común, entonces obviamente te van a revisar el estatus. No es que está viendo la placa, revísame esta placa y esta placa a ver si es ciudadano o no. No, no es Bueno, así, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? ICE sí está haciendo lo que acabas de decir de las placas. La, Wow. la policía sí es la que te va a parar es por lo del límite de velocidad, así que depende. Límite de velocidad o cualquier otra cosa, luces, ya sabes, por las mil y unas razones que un policía te puede detener. Al detenerte, cuando ellos sí, en algunos estados te pueden preguntar por tu estatus migratorio y depende de la respuesta, el oficial, el policía no toma la decisión acerca de tu estatus, sino que te reporta a ICE. Y dice, te vamos a detener y ahora le deja que ICE determine si eres una persona detenible o no. Y ahí es cuando una persona que tenga nada más, por ejemplo, un estatus pendiente, o sea, que no tenga estatus, sino que tiene una aplicación pendiente como el asilo, sí lo pueden detener. Ahora, esos fueron los policías. Los oficiales de ICE sí están aplicando estrategias de ver a quién detienen y quién no, a qué carro, a qué vehículo van a mandar a parar. ¿Cómo lo están haciendo? Una estrategia muy común, sobre todo en el estado de Florida, es de que al ver las placas, ellos tienen una manera de cómo una computadora puede ver la placa exactamente y sacar el récord Sí. inmediatamente. Ahí dice si la licencia de conducir que tiene es temporal o permanente. O sea, si es una licencia de un año, por ejemplo. Y esto no es obligatoriamente seguro de que tú tienes, que no tienes estatus, pero sí es una muy buena señal que si tú paras a esas personas, por lo mínimo, la mitad de las personas que detengas van a ser detenibles. O sea, que están aquí sin ningún tipo de estatus o que tienen nada más un asilo pendiente o alguna aplicación pendiente. Así que eso sí lo está haciendo ICE, de que ellos, por eso que algunas veces escucha de que, mira, yo estaba en el semáforo y ICE definitivamente, ICE directamente me dijo, párate a la derecha y no sé por qué me escogieron a mí y no a los otros vehículos que estaban alrededor. Es por la estrategia que acabo de explicar. Y obviamente las personas que estoy hablando son personas que no tenían ni récord criminal ni orden de deportación como para que sean distintos al resto de las personas que estaban conduciendo. Así que cuidado con eso, que ahí sí está haciendo ese tipo de búsqueda más específica. Doc, entonces qué buena la pregunta de Mariela porque nos abrió la oportunidad de explicar esto, ¿no? Y siento que es una advertencia súper importante, crucial y demasiado pertinente. Recuerden que el Doc va a estar haciendo un live en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram y también por YouTube en Abogado Jairo Hernández después. Ahora en 20 y pico de minutos va a ser otro live, va a estar en vivo para responder el resto de las inquietudes que se puedan estar presentando. Dos cosas que hemos concluido aquí. Si ustedes están inconformes con el caso como los está llevando, su bufete de abogados, el doc les puede dar una segunda opinión, puede hacer una revisión para refrescar ese caso, ese expediente. Si están en la cárcel o tienen un familiar detenido, también pueden llamarlo, pueden decir que es una cita de emergencia, le pueden escribir un DM a abogado Jairo Hernández en Instagram. Incluso, bueno, para pedir cita, obviamente de manera permanente pueden acudir a ellos para cualquier tipo de consejo legal ya más personalizado. Pero bueno, siempre agradecemos, Doc, que igual nos dé estas señas generales como para que la gente tenga una orientación y después tomen sus propias decisiones. Y Mariela también dice que en cuánto tiempo colocan en las órdenes de deportación. Me refiero al tiempo en que la persona debe salir del país. Mariela Ponte. Ok, cuando recibes una orden de deportación, estoy asumiendo que sea en corte.
En corte te dan 30 días para apelar. Si tú no apelas en esos 30 días, tienes que irte apenas se pasen esos 30 días. O sea, el día 31 ya te deberías estar yendo. Si no te vas, entonces cuando tienes una orden de deportación pendiente, pero en cuanto a esa obligación de cuándo se active ese momento obligatorio de irse, sería cuando ya la orden se vuelve final y esos son 30 días después de la decisión del juez. Si es que reservaste tu derecho a apelar, si el día que el juez te da tu caso negativo, el juez te pregunta que si tú todavía quieres mantener tu derecho a apelar y tú dices que no, entonces la orden de deportación es inmediata. Quiere decir que tendrías que irte al siguiente día. Pero la mayoría de las personas sí reservan su derecho a apelar, así que serían como unos 31 días después que el juez dé la decisión. Doc, ¿y qué ha pasado con la suspensión de visas para 75 países? Todavía está bien estable. O sea, todavía hay muchas peticiones, o sea, muchos procesos bloqueados por no dar visas inmigrantes. Visas inmigrantes son residencias permanentes en una embajada, para decirlo de una manera más sencilla. Ok, personas que estén aplicando por una residencia permanente en una embajada, esas están bloqueadas todavía para una gran cantidad de países. A cada rato siguen cambiando el número, pero es una cosa insignificante. Por ejemplo, todavía para lo que es Venezuela, para lo que es Haití, Cuba, todavía siguen bloqueados esto de las visas de inmigrantes. ¿Y la detención sin derecho a fianza? ¿Eso sigue aplicándose? Depende del tipo de caso. Aquí la gran diferencia donde se ve más debate es cuando es detenido y tú entraste por la frontera, pero de manera desorganizada. Quiere decir que no te entregaste por medio del CBP-1, ni entraste con el parol humanitario, ni mucho menos con visa, sino que simplemente te entregaste de manera desorganizada. Y aquí es cuando hay algunos estados donde todavía se puede batallar, se puede pelear de manera razonable para que te puedan liberar bajo fianza. Sin embargo, para aquellos que entraron con lo que es el CBP-1, los que entraron con un parol humanitario por el aeropuerto o los que entraron por la frontera teniendo su cita del CBP-1, esas personas sí que es prácticamente imposible en estos momentos poder liberarlos en cualquier parte del país. Así que depende de cada caso. Y aquellos que hayan entrado con visa, a eso sí se les puede pedir fianza en todo el país. Así que depende del grupo en el que estés, pero así como lo acabo de describir es como está la situación en el momento. También le dice Enger, Beth David, buenas tardes, muy amables por este espacio. Yo tengo un caso de asilo político en proceso, pero hace un mes tuve consulta anual en ICE y me colocaron grillete. Yo estoy casado con una americana. ¿Cuál sería su recomendación para Enger? Bueno, primero tener una consulta porque aquí hay información que hace falta que es muy importante. La más importante de todas es de que si seguramente entraste por la frontera, si cuando entraste por la frontera a ti te liberaron bajo un parol o no. Las personas que se entreguen de manera desordenada en la frontera, también aproximadamente como un 30% de ellos recibieron un parol cuando fueron liberados. Y eso va a ser una diferencia bastante grande en tu proceso para poder llegar a una residencia permanente. Va a ser un proceso apretado porque ya estás en corte, tienes un grillete encima y apenas estaríamos empezando seguramente una petición de una esposa americana. Pero sí, seguramente si te liberaron bajo parol, vas a tener un buen chance de poder llegar a la residencia permanente. Sin embargo, si tú no entraste con parol ni con visa, ahí sí que la situación va a estar bastante difícil, así estés casado ahorita con una persona americana, sobre todo teniendo un grillete. Así que bueno, a tener consulta para ver qué tan difícil va a estar el camino para ti. Perdón, hay otra pregunta que siempre surge sobre la ciudadanía por nacimiento. Y cuando nosotros lo discutimos en la oportunidad pasada, personas todavía se quedaron con la inquietud. Finalmente, ¿cuál es el cambio allí que ha ocurrido? ¿O no ha habido cambio? ¿O ellos no han podido avanzar en quitarle la ciudadanía al hijo de un migrante quien, bueno, dio a luz aquí, pues? Sí, exactamente. Hasta el momento no ha habido una respuesta. Aquí es donde todos los expertos legales estamos totalmente, nuestra predicción es de que la decisión va a ser en contra de la administración de Trump. O sea, va a ser en favor de los inmigrantes. Pero esto va a la Corte Suprema, Doc. Ya está. Ya está en la Corte Suprema, es verdad. Me escuchó, estamos esperando la decisión de la Corte Suprema. Ok, la Corte Suprema, aun cuando ha decidido en las más recientes oportunidades a favor de la administración Trump, ¿cree que en este debate en específico sí decidirían a favor del migrante? Lo más seguro sí. Yo hablo de un 95% a favor de los inmigrantes en esta petición y ese 5% en contra es por cómo ha estado actuando la
o la Corte Suprema. Si fuera otra Corte Suprema, otro grupo de la Corte Suprema, yo ni siquiera estuviera hablando de un 95%, estuviera hablando como un 98%. Es por ser esta Corte Suprema que hay que tenerle cuidado, sobre todo en la decisión del TPS, de que hay que tener ese punto aparte, ¿okay? De que tal vez puedan venir con una sorpresa tan inesperada como una decisión a favor de Trump en esta decisión específica, porque la ley está demasiado a favor de los inmigrantes acá. Es que la Constitución... Y ¿nos puede explicar por qué, Doc? Sí, mira, lo que pasa es que la Constitución dice claramente que todas las personas que nazcan en los Estados Unidos y que estén bajo la jurisdicción de Estados Unidos, de que son americanos. Y todo el mundo que está aquí está bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. ¿Okay? Hay pocas excepciones por ahí de una persona, un diputado de otro país que entra a los Estados Unidos que literalmente las leyes de los Estados Unidos no aplica a esa persona. Prácticamente son los únicos ejemplos que existen. Todo el mundo está bajo lo que es la jurisdicción de los Estados Unidos y está aquí en los Estados Unidos. Así que la Constitución es demasiado clara en eso. Y es más, legalmente, la palabra todos no es agregada en la ley porque ya es implícita. Si yo digo, los venezolanos saben de béisbol, ¿okay? No hace falta decir todos los venezolanos. Al decir venezolanos, ya me estoy refiriendo a todos, ¿okay? La Constitución se tomó la molestia de escribir todos, A-L-L-O, todo el mundo que nazca acá en los Estados Unidos es americano. No solo eso, sino que estamos sobradísimos en esa parte de la Constitución, sino que ya la Corte Suprema ha decidido este problema 2 veces. La Corte Suprema ya ha decidido que cuando naces acá en los Estados Unidos, no importa cuál sea el estatus de tus padres, tú eres americano. Así que, como te das cuenta, estamos bastante sobrados en todo el precedente que hay legal y de dónde vienen los argumentos legales. Así que lo más seguro la respuesta va a ser en contra de la admisión de Trump. Pero, ya sabes, la Corte Suprema se ha estado comportando de una manera muy inesperada, difícil de predecir últimamente, y por eso es que le doy ese 5% de probabilidad que de repente vengan con esa sorpresa. Sí, sería eso, sería como extraño para usted que decidieran Sí. en contra de los migrantes por el respaldo que hay con respecto a este estatus y que lo da la propia Constitución. María José dice, venezolana residente permanente, hice petición I-130 para mi esposo brasileño con L1. Ya le aprobaron la I-765, pero la I-130 y la I-485 están pendientes. ¿La pausa también le afecta a él, Doc? No, en este momento la pausa específica para él no está. Brasil, hasta de verdad tendría que repasar todos los países en los cuales están envueltos, pero no, hasta el momento Brasil no estaba en parte de ese grupo. Y también Somos Hispanos dice, abogado, ya tengo la aprobación de la renovación del TPS Venezuela 2021 antes de la decisión de la Corte. Mi vigencia es hasta octubre de este año. La pregunta es la siguiente, ¿mi TPS está vigente? No, tu TPS no está vigente. Lo que tienes es una extensión de tu permiso de trabajo que sí es válida. Las personas que tienen el TPS vigente es un pequeño grupo, mucho más pequeño de lo que la gente se imagina, que son aquellos que no simplemente recibieron una carta de permiso de trabajo extendido, sino que recibieron una aprobación de la renovación de sus TPS antes de febrero 5. Ese pequeño grupito sí tiene el TPS hasta septiembre del 2026. Esta persona que acaba de describir su situación tiene lo que tiene es una extensión del permiso de trabajo hasta septiembre, pero no es un TPS extendido. Es simplemente un permiso de trabajo extendido, que es algo distinto. Ok, y Leonardo también, Leonardo José, dice, tengo asilo aprobado por el fiscal, apeló. Hasta ahora no recibo notificación de la corte. ¿Cuál es mi situación? ¿Yo puedo viajar? Bueno, depende de lo que estás queriendo decir. Si te estás refiriendo a lo que es viajar acá localmente, la respuesta la he dado varias veces en el live y es de que sí puedes, pero hay un riesgo como de 1% de que tal vez te puedan detener. Porque al fin y al cabo no tienes el estatus de asilo aún, aunque el juez te haya dado esta decisión favorable. ¿Qué es lo que pasó en esta situación? Esto es algo de bastante mal gusto cuando los fiscales hacen esto. De que el juez ya el juez dijo, sí, te estoy dando el asilo. Pero cuando el fiscal apeló, entonces eso congeló la decisión. Así que tu decisión todavía no es completamente final. Por ende, aún no tienes ese estatus de asilado que te protege de una detención. Así que, y lo peor aún, es de que estas decisiones en el proceso de apelación tardan aproximadamente de 2 años a 3 años en que el comité de apelación tome una decisión que seguramente va a ser a tu favor. Eso también es importante entender. Así que tú lo más seguro ya tienes asilo ganado, pero como dentro de 2 o 3 años, cuando ya finalmente la Junta de Apelación dé una decisión a tu favor.
Leonardo Parra le pregunta si una persona salió de ICE con orden de deportación, pero lo protegía el TPS, ¿qué debe hacer? Salió de ICE con una orden de... Salió de ICE con orden de deportación, pero claro, tenía su TPS y él considera que el TPS lo protegía, ¿no? Que qué Ok, debe hacer. ok, si estaba pendiente si es que lo había tenido otra vez. No, por ahora estás aquí ilegalmente. Ahora esta orden de deportación está totalmente abierta, sin ningún límite. Por ende, ICE te puede detener en cualquier momento. Y lamentablemente tú si estás en un grupo de mucha más probabilidad de detención comparado con una persona que no tenga una orden de deportación. Así que en situaciones como la tuya, más que nada, se necesita que ese TPS vuelva para que puedas estar protegido. De resto, de verdad, es muy poco lo que puedes hacer para poder tratar de quitarte una orden de deportación de encima. Imagínate que todo este asunto de inmigración es como un juego bien amplio, con muchas estrategias, donde la meta final es no recibir una orden de deportación, porque ya cuando la recibes, está muy, muy difícil sacarte de ese hueco. Así que bueno, ten eso en mente y ten una consulta si necesitas más ayuda. Aquí también dice Luis Sucre, H1B en pausa desde diciembre del 2025. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar? Bueno, depende de qué tan fuerte sea tu aplicación. Si fue un cambio de estatus aquí dentro de los Estados Unidos y eras elegible para cambio de estatus, entonces seguramente va a ser aprobada tarde o temprano. Pero habría que ver exactamente qué tan fuerte está tu aplicación. El problema es si cuando aplicaste, si fue antes o después de que la administración de Trump pusiera, entrar en vigor esto de los $100,000 que hay que pagar si es que te toca un ajuste de estatus. Disculpa, un proceso consular. Ajuste de estatus no es la palabra adecuada. Si te toca un proceso consular, o sea, ir a una embajada fuera de los Estados Unidos a recibir esa H1B. Ahí sí que la cosa estaría más problemática. Pero en esta situación, si estamos hablando de un cambio de estatus aquí dentro de los Estados Unidos, solamente esperar es lo que te toca y seguramente espero que sea aprobada. Doc, por cierto, el TPS, porque la gente se me pregunta, bueno, el TPS, yo tengo TPS, ¿qué pasa con el TPS? Yo soy beneficiario del TPS y hay ahora una recolección de firmas para acciones en el Congreso que una activista decía, oye, somos 600,000 y solo hemos podido recoger 25,000 firmas y entonces los abogados hacen el esfuerzo por representarnos en las cortes y estamos de alguna manera quejándonos porque no tenemos ya ese beneficio, pero cuando nos toca responder a nosotros para una simple firma, pues no respondemos. La veía quejándose para aupar a otros también a recordar cuán importante es este beneficio, esta protección para 600,000 personas. Pero igual le pregunto, más allá de la acción de los abogados, los ciudadanos también tienen que ir y decir presente para defender sus propios derechos. Pero esto sigue estancado como la última vez que conversamos, es decir, se suspende, se revoca y se sigue peleando en cortes y me imagino que seguimos esperando hasta que llegue a la Corte Suprema y ahí la Corte Suprema pues dará una decisión final, Doc. Exactamente. Esto se va a solucionar por medio de las cortes. El Congreso aquí no va a poder hacer. El Congreso sí tiene la fuerza, o sea, el poder legal de pasar una ley completamente distinta, incluso para que el TPS sea extendido para todas las personas que estén aquí. O sea, para todo aquel que en verdad sí sea elegible para ese beneficio. Sin embargo, el Congreso es algo que está demasiado dividido como para que realísticamente ellos vayan a poder hacer algo al respecto. Así que se necesitan muchos votos de parte del Congreso para hacer un cambio significante en cuanto a asuntos del TPS. Así que por ahora todo está en un debate de interpretación de una ley que ya existe. Por ende, el Congreso no está involucrado, porque ya la ley fue pasada por el Congreso, ya existe. Así que lo que se está peleando es un debate de la interpretación de esa ley ya existente. ¿Y quién va a resolver ese debate de la interpretación legal? La Corte Suprema. Así que es la Corte Suprema que estamos esperando que haga un cambio, porque también el gobierno ejecutivo también obviamente puede hacer el cambio en simplemente extenderlo. A Trump solamente tiene que hacer un solo anuncio, bueno, no Trump, sino obviamente el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, un simple anuncio para extenderlo, pero ya sabemos que con ese lado no podemos contar. Así que solamente nos quedan las cortes. Así que esperar a ver qué dice la Corte Suprema para esa interpretación legal de qué fue lo que pasó con el TPS. Y Mariela pregunta, ¿se puede optar en la Corte por el holding removal si el juez niega el asilo, por ejemplo? Sí, siempre ha sido. El withholding of removal solamente se puede aplicar en corte. Así que normalmente cuando aplicas por asilo estás aplicando al mismo tiempo por withholding of removal. Doc también, ajá, pregunta Marglioria Zócar. Soy venezolana, me aprobaron el asilo, ahora estoy en el proceso de residencia permanente, no he recibido respuesta. ¿Esto también está pausado? Sí, las respuestas para una aplicación de ajuste de estatus, o sea,
de una residencia permanente por medio de una persona que ganó asilo también está en pausa. De verdad, lo mejor de la pausa es verlo de la siguiente manera. No es que está incluido, porque está incluido todo, ¿okay? Prácticamente. Es que no está incluido. ¿Y qué es lo que no está incluido? Las I-130 y las peticiones de lo que son prometidos y prometidas. Todo lo demás, por lo menos para los venezolanos, está pausado. Ok, y Ender dice, los refugiados con solicitud de cambio de estatus están en riesgo de detención. No, refugiados ya son personas que tienen un estatus legal, así que hasta el momento, digamos que tienen cierto pequeño nivel de riesgo, porque Trump ha querido implementar un programa en el cual detenerlos y que para hacerles una revisión de cómo fue que se les dio ese estatus de, bueno, no de asilados, sino de refugiados. Así que sí hay una pequeña probabilidad de detención, pero sigue siendo bastante baja y es por esa propuesta de la administración de Trump, la cual está ahorita definitivamente está bajo debate en las cortes. Así que pocas probabilidades. Y para que entiendan algo de esta diferencia entre refugiados y asilados, en verdad la diferencia es bastante sencilla. Refugiado es alguien que le dieron, como decir, el asilo, pero estando fuera de los Estados Unidos. Es como un aplicante de asilo de fuera de los Estados Unidos que ya entró con el asilo ganado. Imagínatelo de esa manera. Y una persona que aplique por asilo es una persona que aplicó aquí dentro de los Estados Unidos. Prácticamente esa es la diferencia entre los dos. Así que si estas personas que ya ganaron su asilo desde afuera de los Estados Unidos son los que tal vez tienen este pequeño riesgo de detención, pero en verdad no es muy alto. Doc, también Adriana Hernández pregunta, abogado, si decido regresar a Venezuela, ¿debo registrar mi salida por CBP One o salgo y notifico que abandono mi asilo y ya? Buena pregunta. La respuesta es no. Lo del CBP One o el CBP Home, eso no es un proceso obligatorio. Lo que la administración va a hacer aquí es de que haya una manera, como decir, más paso a paso, más sistemática de cómo irte y tener todos los records de manera organizada. Y también para crear ese incentivo de que te dan como $2,500 para que la gente en verdad se quite. Pero no, no es necesario, no es obligatorio. Es simplemente tú cuando te vas, te vas. Esto, lo del CBP Home, no creó una ley nueva de cómo irte. Es simplemente una manera más organizada de registrarlo. Así que tú te puedes ir, sencillamente guarda tus récords de que te fuiste, aerolínea, lo que es tus tickets, el pasaporte estampado cuando llegaste al país, de donde hayas llegado, todos los récords que haya del CBP One de tu salida, del CBP One, no, disculpa, del CBP de tu salida, lo que siempre se ha demostrado de que te fuiste de los Estados Unidos. Incluso tú puedes retirar tu aplicación de asilo ya estando fuera de los Estados Unidos. Simplemente mandas toda la evidencia que acabo de mencionar diciendo gracias, UCI, por la oportunidad de dejarme aplicar por asilo, pero ya yo me fui del país, me fui de los Estados Unidos y aquí está la evidencia de que ya me fui. Así que por favor cierra mi caso. Gracias. Doc, por cierto, lo del CBP Home que le estaban pagando a la gente para que se fuera, ¿eso sigue en práctica? ¿Sigue aplicándose? Sí, sí, se sigue aplicando. Es todo un proceso complejo para recibir el dinero, pero sí, algunas personas sí lo están recibiendo. Y ya están aplicando lo de que para autorizarte la visa, tienes que depositar lo de los $15,000 y luego te los dan cuando te vas. ¿Ya eso está en vigencia? Sí, eso está en vigencia. No quiere decir que van a ser $15,000, sino que en muchos casos es el depósito para aplicar para una visa. Que es un depósito, no es que le das los $15,000 bueno, igualito, ¿de dónde sacan los $15,000? Pues habrá gente que los tenga, pero no el regular que viene a visitar a la familia o hace turismo o viene por No, una si tuviera que circunstancia. el que tiene la familia, sí, más bien normalmente lo tiene. Como que dice, ¿sabes lo que es el principio de la pulga y del piojo? Ahí la familia, entre un poquito acá, un poquito allá, todos ponen $1,000 sabiendo de que el familiar que viene no se va a quedar, porque saben que tiene el dinero. Así que entre todas las familias siempre ponen el dinero juntos y de esa manera es que de verdad se hace un poco más sencillo que la persona pueda venir acá a visitar. Doc, antes que se nos pase el tiempo y sigamos con las preguntas, dos cosas para aclarar. Una, si sienten que el caso está estancado y quieren una segunda opinión, el Doc está aquí, siempre hace estas sesiones gratuitas para todos, pero igual si quieren una atención personalizada con él o con el resto de los 9 abogados que están en su despacho, tienen esa oportunidad para que les den un refrescamiento a ese expediente. Ahora, después de este live, el abogado se conecta a abogado Jairo Hernández en todas sus cuentas, en YouTube, en Facebook y también en Instagram, para que ustedes puedan con él continuar respondiendo esas preguntas o haciendo esas preguntas. Y también decirles que usted en sus cuentas siempre está compartiendo información útil, que no necesariamente hay que esperar a hacer estos live para que la gente pueda tener un análisis de lo que está ocurriendo en materia migratoria. Es decir, en abogado Jairo Hernández en Instagram siempre hay información en el momento en el que ocurre y una explicación pertinente, ¿no, Doc? Exactamente, sí, definitivamente manteniendo la comunidad al día de todo lo que esté pasando con la inmigración.
Y si tienen alguna duda, le pueden escribir un DM a abogado Jairo Hernández también. Así mismo, pueden Perfecto, Doc. Y los pueden llamar. llamar. Doc, por cierto, dice Daisy, cita consular, soy venezolana, me dieron la 212F, petición familiar, ¿qué debo hacer? Tener una consulta para ver si aquí tú puedes escaparte de la pausa que hay en el momento, pero si es por lo que es una visa inmigrante, ya seguramente en el momento no te la van a otorgar. Pero lo que está pasando en la embajada no es que te dicen, mira, está negado para siempre, sino que literalmente revisan tus documentos, dicen todo se ve bien, pero por ahora no te podemos dar esta visa de inmigrante, sino que tienes que esperar a que se quite esta pausa y puedes volver a intentar después. Así, tener consulta para ver, hay personas que tienen doble nacionalidad y se pueden escapar de esta pausa. Porque dicen, soy venezolano, pero resulta que también soy italiano. Así que por eso hay parte de la regla que dice que está bien, en tu caso sí lo pueden procesar. Así que bueno, hay que ver si alguna de estas excepciones aplica para ti. Doc, también dice Saraí, TPS 2021, tengo renovación TPS a septiembre del 2026. Yo puedo salir de Estados Unidos para limpiar mi estadía ilegal al aplicar al asilo, cerrando el asilo. Ahorita con el TPS, si no tienes TPS, no puedes salir a hacer eso. Definitivamente no. Ahorita no hay manera de poder sacar un permiso de viaje el TPS. Si lo llegara a volver el TPS y llegas a viajar con ese permiso de viaje, siempre y cuando Trump no lo haya cambiado, entonces sí, puedes entonces tener esta nueva entrada, la cual para la mayoría de los casos de peticiones laborales puedes recibir una residencia permanente. Incluso también para peticiones de cónyuges que sean americanos. Aquí dice Manuel Ramos, mi hija tiene pasaporte colombiano vigente con I-130 aprobada. Puede, pero ahí me quedé. Puede viajar y gracias, bro. Puede viajar dentro de Estados Unidos por avión sin problema. La palabra sin problema no es la adecuada porque parece que la persona cree que la I-130 aprobada le va a dar algún tipo de protección a la niña y no. La I-130 aprobada no da ningún tipo de protección absoluto. No te da ni estatus, no te da estadía legal, no te da un permiso de trabajo, no te da protección ICE, no te da nada, absolutamente nada. Así que tal vez una 485 pendiente sí te da estadía legal, pero igualmente te pueden detener. Así que caerías bajo la misma idea que estuve hablando temprano, de que el riesgo de detención, siempre y cuando tengas tu Real ID, tus documentos adecuados para volar, el riesgo sería bajo, pero sí existente. Así que a tener eso en mente. Ok, Adriana dice, ¿usted recomendaría tener a la mano el permiso de trabajo y el Social Security si te detuviera ICE? Otros abogados están recomendando que solo una copia. ¿Qué sugeriría usted, Doc? Muy buena pregunta. Mira, aquí al fin y al cabo sería tener el permiso de trabajo, porque sí hay situaciones en las cuales te salva tener el permiso de trabajo. No siempre, ojo, cuidado con eso. No estoy diciendo que tener un permiso de trabajo te protege de ICE completamente, sino que hay cierto tipo de redadas en las cuales el permiso de trabajo sí te salva. Por ejemplo, una muy común son redadas en lugares de trabajo. De esto sí ya he visto casos donde llegaron al trabajo y dijeron, aquí venimos a buscar a personas que estén trabajando sin permiso de trabajo. Por ende, el oficial de ICE se enfocó bastante en denme permisos de trabajo y el que lo tenga, bien, siga trabajando y el que no lo tenga, se viene conmigo. Así que hay situaciones en las cuales el permiso de trabajo sí te salva y al fin y al cabo dice que deberías tenerlo contigo. Así que lo de tener copia no me parece que sea adecuado. Igualmente te van a detener. Sé por qué lo están diciendo, porque dicen, es capaz que después cuando estés detenido lo pierdan. Entonces cuando te liberen, entonces vas a tener que pasar por todo este problema para tu permiso de trabajo, pero eso es verdad que no es algo que esté ocurriendo en un número tan alarmante. Nos da chance para una última pregunta para que el doc pueda entonces tomarse su vasito de agua e ir a su transmisión que va a ser inmediatamente después en sus cuentas en Facebook, en Instagram y en YouTube en Abogado Jairo Hernández. Allí síganlo de una vez para que les llegue información inmediatamente que ocurran cosas. Y ahora sí, como decía alguien, Carla, vas a necesitar 3 programas para que el doctor pueda responder las preguntas, pero va a tener un programa inmediatamente después en sus cuentas, así que ya saben, de aquí migran para allá para que él pueda seguir leyendo lo que quieren consultarle. Annie dice, tengo H1B esperando la Green Card, está en proceso, me imagino, ¿no? ¿Qué le recomendaría a ella? ¿El proceso está parado solo para los venezolanos o todos los pausan? No, este proceso es para un grupo de países específicos. Así que la lista es demasiado larga como para nombrar los países. Así que si no eres de Venezuela, entonces hay un buen chance de que no estés incluida en esta pausa. Así que todo depende del país. Y en cuanto a la residencia pendiente,
En general, para los venezolanos sí está en la pausa, pero como digo, tendrías que tener una consulta para ver exactamente si tú tienes una de esas excepciones en las cuales esta pausa no aplique hacia ti. Me da chance de una más. Una más. Si estoy en espera, ahí está, si estoy en espera de I-130 y también de la I-485, me cancelaron la cita 2 veces, soy venezolana, tengo doble nacionalidad, ¿qué debo hacer? Adriana de Abreu. Ok, puedes introducir un argumento a UCI para que por favor procese tu caso de ajuste de estatus debido a que tú tienes otra nacionalidad y que todo este asunto de la pausa no debería aplicar en tu situación. Ahora, hay veces que lamentablemente tienes dos nacionalidades y ambas nacionalidades están bajo la pausa. En ese caso sí que no aplicaría esta estrategia. Pero eso sería lo que puedes hacer. Y es un intento, de verdad que UCI al fin y al cabo tiene la discreción de procesar o no procesar tu aplicación. Pero una manera de empujarlo sería diciendo de que tú al fin y al cabo tienes otra segunda nacionalidad y que por ende esta pausa no debería aplicar para ti. Doc, ¿me deja hacerle dos más? Antes que Absolutamente. se vaya. Dos más. Dice, Yoleida, buenas tardes, abogado. Mi hijo tiene ya 2 meses que lo detuvieron y todavía no lo han enviado para Venezuela. ¿Qué puede hacer él? Ok. Con 2 meses todavía normalmente no es suficiente para lo que es un habeas corpus. Un habeas corpus se puede aplicar en una situación donde la persona ha estado detenida por mucho tiempo. Mucha gente se confunde porque el habeas corpus también se está usando para argumentar de que a alguien le deberían dar fianza cuando tiene poco tiempo detenido. Lo que la gente no entiende es que el habeas corpus es una ley muy amplia que se puede aplicar en muchas situaciones distintas. Así que si este joven sigue todavía detenido por mucho tiempo y ya está llegando como a los 6 meses detenido, ya a ese punto normalmente un habeas corpus sí puede funcionar para presionar al gobierno a que haga dos cosas. O lo deportan ya o lo liberan ya aquí mismo dentro de los Estados Unidos. Pero ahí detenido como un criminal no lo pueden detener. De eso trata el argumento. ¿Y qué es lo que pasa? Que normalmente ICE reacciona inmediatamente porque está recibiendo una demanda y en vez de tener que defenderse de esa demanda, lo que hace es una de las dos cosas. O lo deporta rápido a Venezuela o lo libera aquí dentro de los Estados Unidos. Así que sí, en verdad que no hay razón por la cual él debería estar detenido por mucho tiempo, ya que los vuelos a Venezuela sí están saliendo. Así que eso es lo que estaría haciendo realísticamente. Seguramente lo van a deportar pronto, pero si ahora llega a estar detenido ya llegando a los 5 meses, ir teniendo consulta para ver si un habeas corpus sería lo adecuado. Ok, ahora sí cierro con esta de él. Sí, dice, voy el 21 a la primera cita. Tengo posibilidad que me dejen. Tengo asilo desde hace 10 años. Voy a la primera cita. Suena como que estamos hablando de UCI, de que tiene una entrevista con UCI, ¿ok? Ajá. Y si es así, entonces las probabilidades de detención son bastante bajas, ¿ok? Si tú no tienes ningún tipo de récord criminal y de que tú te aparezcas en una cita de UCI a tu asilo y que te detengan, las probabilidades de detención son muy bajas. Así que sepas que lo más seguro vas a estar bien. Ahora, si estás hablando de la corte, bueno, en la corte también son extremadamente bajas de todas maneras, sobre todo ahora que se le puso una pausa más formal a esto de las detenciones en corte. Pero aquí no sé si estás hablando, cuando dijiste una cita, no sé si te refieres a la entrevista de asilo o te refieres a tu primera audiencia en corte. Así que lo más seguro en cuanto a detenciones vas a estar bien, siempre y cuando no tengas por ahí algún tipo de récord criminal. Doc, gracias infinitas siempre por hacer estas sesiones. Siento que yo lo exprimo y lo dejo agotado y ahora va a otra sesión más. Para eso está, para eso está. También te está haciendo tu misma todo el día, de que uno se está Carla ahí con algún asunto que está pasando en un punto del mundo. Tranquila, yo por lo menos me encargo de los Estados Unidos, tú te encargas del mundo entero. Así que está bien, que aprecio mucho todo el trabajo que tú haces, de verdad, y darme la oportunidad aquí de poder llegarle a tantas personas para que puedan saber todo lo que está pasando en cuanto a lo de inmigración. No, Doc, gracias a usted siempre. Recuerden que el Doc va a estar transmitiendo en vivo ahora en 5 minutos en Abogado Jairo Hernández, Facebook, Instagram y también YouTube. Síganlo en todas sus cuentas para que si pasa algo, él publique y ustedes se puedan enterar primero, amados. Y bueno, siempre vamos a tener obviamente su asesoría, pero síganlos para que puedan incluso enviarle mensajes por DM a su cuenta de Instagram para que allí puedan pedir una cita si ya quieren que él de manera más extendida pueda enterarse de la historia personal de cada uno de ustedes y así los pueda asesorar con más propiedad. Doc, gracias siempre. Nos encontramos pronto. Gracias a ti, Carla, y saludos a todos. A ustedes, amados. Chao, mundo. Chao, chao.